Enrique Romero Brest, conocido como el padre de la educación física argentina, fue un médico que instrumentó el sistema argentino de educación física para formar docentes. El objetivo de la educación física para las mujeres era garantizar la salud y el bienestar de las generaciones futuras. Entre sus prácticas corporales podemos destacar la gimnasia, la danza y juegos sin fuertes contactos corporales. En cuanto a los varones, lo que se buscaba era fomentar una virilidad fuerte y emprendedora. Sus prácticas eran ejercicios violentos y de fuerza, como carreras, saltos y deportes con fuerte contacto corporal. Luego de haber visto los contenidos pretendidos para ese momento, es necesario reconocer algunos factores que intervienen en los diferentes procesos históricos. Para eso, Daniel Filmus analiza la articulación entre el Estado y la sociedad con referencia a la educación. En el Estado oligárquico liberal, el poder se centra en un grupo de personas que monopolizan la economía y el poder político y la influencia de un país. El Estado asume la tarea educadora por gestión propia o a través del control de las instituciones privadas, y el sistema educativo se caracterizaba por ser estatista y centralizador. Su función estuvo más vinculada con lo político que con lo económico. El Estado benefactor se implementó durante los dos primeros mandatos de Juan Domingo Perón en el siglo XIX. La educación se consideraba una política social para incorporar a nuevos sectores a la participación social como derecho del ciudadano y como estrategia de capacitación de mano de obra. A mediados de la década del 70, este Estado sufrió una crisis debido a una recesión económica. Esto ocurre en tres tipos de gobierno, uno peronista, uno militar y otro radical. El tercer gobierno de Perón comenzó el 12 de octubre de 1973. Al año siguiente, tras su muerte, el gobierno queda en manos de su esposa Isabel Perón. En este periodo se hablaba de una educación para la liberación. Las universidades eran públicas, gratuitas, con ingreso irrestricto. El 24 de marzo de 1976, Isabel Perón fue detenida y las Fuerzas Armadas tomaron la Casa Rosada. La educación era a través del disciplinamiento y restauración de un orden social. Se formaban a los educados bajo valores considerados elementales para el gobierno y se omitían las materias que daban lugar a opiniones y debates. El 30 de octubre de 1983 asume la presidencia Raúl Alfonsín. La política educativa en esta época era la igualdad de oportunidades. La educación era entendida como una posible solución a los problemas de la sociedad. El 8 de julio de 1989 asume la presidencia Carlos Menem. En el año 93 se reforma la Constitución Nacional para la reelección presidencial y en el 1995 Menem vuelve a ser elegido presidente. En este periodo la educación dejó de ser un derecho que el Estado debía garantizar para ser entendido como un servicio de consumo. Se desmembró la estructura de la educación nacional y aumentó la desigualdad educativa. Ahora bien, como ya hemos hecho un recorrido por los gobiernos que estuvieron en el poder en el siglo XX, centrándonos en la educación, volveremos a retomar a la educación física específicamente para destacar algunos puntos importantes y seguir conociendo su trayecto a lo largo de los años. En el mandato presidencial de Perón, el campo educativo fue un espacio para promover la identidad nacional y la educación física contribuyó fuertemente a través del deporte. Se crearon grandes obras de infraestructura como algunos estadios de fútbol del país, centros de educación física, clubes y centros deportivos. En 1948 se crearon los Juegos Infantiles Evita como herramienta de inclusión y promoción social. En 1955 termina el segundo mandato de Perón y la Revolución Libertadora disuelve la Dirección de Educación Física, además de intervenir en instituciones y federaciones deportivas. Este mandato político inició un proceso de desinterés en el deporte. Se creó la Comisión Investigadora de Irregularidades Deportivas que sancionó a decenas de atletas dejándolos fuera de los Juegos Olímpicos de 1956. El 24 de marzo de 1976 asume al gobierno la Junta Militar en el que desaparecieron 220 deportistas. En esta época el único deporte apoyado por la dictadura fue el fútbol. Con el regreso de la democracia se desarrollaron programas destinados al deporte social. En 1984 Argentina participó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En este gobierno se apostó al alto rendimiento y se otorgaron becas de excelencia deportivas. Todos estos acontecimientos ocurrieron a nivel nacional.
Ahora es de mi interés centrarme más que nada en la provincia de Córdoba, en lo que fue la creación del IPEF y en la educación física en el contexto de transición democrática argentina. La educación física ha respondido en sus prácticas a distintos paradigmas. En un principio surgía impulsada por un enfoque biologista, puntualmente por el campo de las ciencias médicas como actividad física para la salud. Este concepto era tomado por las Fuerzas Armadas que apuntaban a la salud, tomando a esta como un sinónimo de soldado fuerte, disciplinado y apto para la defensa. En este contexto, en la primera parte del siglo XX, emerge con mucha fuerza el deporte. A pesar de eso, en el sistema educativo de Córdoba se funda el primer instituto superior de la provincia, siendo su finalidad formar docentes de educación física. La creación del IPEF se dio por diversos antecedentes de la época, entre ellos podemos destacar la creación de instituciones destinadas a la cultura física que originaron fuentes de trabajo para docentes titulados. Más allá de cualquier análisis, llama la atención el hecho de las coincidencias entre distintos gobiernos acerca de la necesidad de desarrollar la educación física en el ámbito provincial. El instituto surge en Córdoba el 8 de septiembre de 1946 como parte de la Dirección de Educación Física de la provincia. Si bien se ubica la educación física primeramente dentro de las ciencias biológicas, el concepto se va ampliando puesto que se hace también referencia a ella por su carácter pedagógico y moral. Desde su creación perteneció al nivel superior no universitario. Su plan de estudios original contemplaba 5 supuestas áreas: pedagógica, biológica, de juegos, deportes y recreación, de atletismo y de gimnasia, y la duración inicial de la carrera era de 2 años. Todo esto ocurrió durante los gobiernos de Perón y la dictadura militar, hasta que en 1983, como ya he explicado anteriormente, asume el gobierno Raúl Alfonsín, poniendo en marcha un modelo democrático que se diferenciara del carácter autoritario del gobierno anterior. El sistema educativo exigía la redefinición de roles y funciones y se planteaba la necesidad de establecer un nuevo contrato fundacional para la escuela. En esta época, la democratización se asocia a que la escuela funcione facilitando que todos los alumnos obtengan igual capital cultural. En Córdoba, el gobierno provincial asumió el compromiso de democratizar la educación, reflejando los valores de la democracia en el sistema escolar, como el respeto por los derechos humanos, la convivencia plural y tolerante, la participación y la libertad. El Ministerio de Educación Provincial de la época desarrolló políticas que impactaron el sistema educativo, por ejemplo, el Programa de Asistencia Integral de Córdoba, cuyo objetivo era incidir sobre las causas socioeconómicas del fracaso escolar. Otras acciones que participaron en este proceso de democratización fueron la Dirección de Apoyo Escolar Interdisciplinario, la Dirección de Investigaciones e Innovaciones Educativas y la Dirección de Educación Física. La disciplina se asentó en un enfoque psicomotriz, iniciando un camino de búsqueda de legitimación como disciplina pedagógica. Así, la educación física se definió como educación de y por el movimiento. La reconstrucción estratégica de la disciplina, como estrategia para la acción, se asentó en lo pedagógico. Una preocupación por la educación física en la escuela acompañó al proceso democratizador. En las prácticas, recuperar los sentidos y significados que los docentes le otorgaban fueron parte de las estrategias utilizadas. Se desplazaron ciertas imágenes controladoras y se desestimaba el valor de las formas únicas. En el año 1995 se cerró la Dirección de Educación Física, lugar desde donde se organizaba, planificaba y se instrumentaban las acciones de la disciplina en toda la provincia. Me gustaría finalizar con la definición de educación física que se plasmó en los lineamientos curriculares para nivel primario del año 1994. La educación física es la disciplina responsable de la acción de educar por el movimiento, se basa en el conocimiento de las múltiples relaciones que se establecen entre el yo corporal y el ambiente al que pertenece. Investiga las posibilidades del movimiento como medio educativo y promueve la educación por el movimiento.